Hola a todos, soy David Aragón, formador y Community Manager del Grupo Cloudea, y en este tutorial os vamos a enseñar a configurar vuestro ordenador Mac para acceder de forma segura a la oficina utilizando un servidor NAS de Synology con la configuración de OpenVPN perfecta para conectar de forma segura desde el exterior y desde cualquier conexión a Internet, incluso conexiones a Internet que sean públicas y en las cuales estemos en riesgo de que intercepten los paquetes de conexión de nuestra conexión a Internet. Por supuesto, vamos a utilizar un servidor NAS que está en una ubicación remota en el cual ya hemos realizado la redirección de los puertos necesarios en el router y que apuntan hacia el NAS para poder acceder desde el exterior a esta configuración de OpenVPN. Lo primero que vamos a hacer es abrir Safari para acceder a nuestro servidor NAS Synology. Una vez aquí, simplemente ponemos nuestro usuario y contraseña y lo que vamos a hacer es acceder al centro de paquetes para buscar la aplicación de VPN. Instalamos VPN Server y hacemos clic en Siguiente, hacemos clic en Aplicar y ya lo tenemos instalado perfectamente. Una vez finalizada la instalación, podremos encontrar OpenVPN en este menú. Ya tenemos instalada la aplicación y aquí tenemos VPN Server. Una vez abierto VPN Server, simplemente tenemos que acceder a OpenVPN, habilitar el servidor OpenVPN, seleccionar que el puerto sea a través de TCP y vamos a asegurarnos de tener la máxima seguridad posible con autentificación y además vamos a permitir que los clientes accedan a la LAN de nuestro servidor. Esto va a permitir que cuando nos conectamos en remoto estemos como si estuviéramos dentro de nuestra oficina y podamos acceder a todos los servicios de red de nuestra oficina. Además, hacemos clic en Aplicar y ya tendríamos configurado nuestro servidor OpenVPN. Hacemos clic en OK, donde nos avisa que el puerto 1194 tiene que estar redireccionado desde nuestro router al servidor NAS y ahora simplemente hacemos clic en Exportar configuración. Esta configuración se acaba de descargar a nuestro ordenador. Una vez tenemos exportada nuestra configuración, simplemente abrimos el archivo que se nos ha descargado, OpenVPN, y una vez abierto, simplemente lo movemos, por ejemplo, a nuestro escritorio, los dos documentos, el certificado y el VPN config, le podemos cambiar el nombre, muy bien, y ahora simplemente lo editamos. Abrimos una aplicación de edición de texto, lo arrastramos en su interior y aquí donde vemos que pone Your Server IP, tendremos que poner la IP de nuestra conexión externa. Si tenemos un DNS, lo escribiremos aquí. Por ejemplo, el nombre que sea, .synology.me. Lo cerramos, guardamos y ahora, teniendo instalada la aplicación TunnelBleak, que podemos encontrar en Internet con unas pequeñas búsquedas, la instalamos en nuestro ordenador Mac, hacemos doble clic en la configuración de OpenVPN, le decimos que solo nosotros lo podemos utilizar, ponemos ahora la contraseña de nuestro Mac y ahora se está añadiendo a la aplicación TunnelBleak. Ponemos usuario y contraseña de nuestro servidor NAS Synology, damos clic en OK y ya estaríamos conectando con nuestro servidor NAS. Y como veis ya tenemos configurada la OpenVPN. Una vez realizada la conexión con éxito, simplemente podremos acceder a nuestra red en remoto directamente como si estuviéramos en la otra ubicación. Vamos a obtener un acceso seguro a nuestro servidor NAS, también a nuestra red, y vamos a poder navegar de forma segura desde cualquier tipo de conexión, incluso en conexiones públicas de cafeterías u hoteles. Espero que os haya gustado este tutorial en el cual hemos configurado OpenVPN gracias a nuestro servidor NAS Synology, a nuestro ordenador Mac y hemos obtenido una seguridad extra en nuestras comunicaciones. Espero que os haya gustado este tutorial, nos vemos en próximos tutoriales en nuestro canal de YouTube, visitad nuestra tienda online en cloudea.com y me despido como siempre, soy David Aragón, formador y Community Manager del Grupo Cloudea.